Perú y Loreto en particular. Ya estamos con ella, aquí sin mayores preámbulos ya a estas horas de la mañana. Ella ha sido también defensora del pueblo, ha estado dirigiendo la SUNAT, bueno, tantos cargos importantísimos en el Perú, que lo único que falta es ser presidenta de la República. Alguna tentación ya ha habido en algunos políticos, en algunos partidos, pero de lo que tengo entendido se ha negado hasta el momento, pero ojalá que ceda en estas próximas elecciones, de repente en los próximos comicios, tenerla ya en la política nacional. Pero por lo pronto es la presidenta de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos. Muy buenos días, doctora Beatriz Melín. Buenos días, James. Quiero saludar a través de este importante programa de nuestro amigo James Berseville, de Radio Iquitos 90.9. Así es. A toda la población de Iquitos y en general de todos los radioescuchas de este importante programa. Bueno, lo importante en estos momentos realmente en que se vive una coyuntura sumamente interesante aquí en Loreto es la presencia suya para esclarecer una serie de aspectos relacionados con la exploración, la explotación petrolera, porque no hay que olvidar que en estos próximos meses, tengo entendido que al mes de agosto culmina el contrato con la Pluspetrol, por ejemplo, y se ha abierto una serie de comentarios, atingencias respecto a este tema. Pero nosotros quisiéramos partir para que la opinión pública conozca quiénes forman parte de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, doctora Beatriz Melín. Bueno, forman parte de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos 14 empresas de exploración y producción de gas y petróleo en nuestro país. Si bien ustedes dirán son solamente 14, lo cierto es que representan aproximadamente entre el 70 y el 80% de la producción de gas y petróleo del país, porque están las empresas más importantes de lo que se denomina, digamos, en el lenguaje del petróleo, el upstream, ¿no? O sea, exploración y producción. Ahora, ¿por qué este informe, que yo le agradezco que me permita poder explicar? Es la primera vez que se hace en el Perú un estudio económico sobre qué significa la industria de los hidrocarburos para el Perú. Eso se había hecho antes para otras industrias, pero nunca se había hecho para los hidrocarburos. Y yo los invito a todos a que visiten la página web de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, ahí lo encontrarán, el informe. También encontrarán el libro blanco de los hidrocarburos que publicamos hace un año, porque lo que estamos tratando es de difundir por qué esta industria es importante, por qué el 65% de las cuencas hidrocarburíferas del Perú están subexploradas, es decir, nosotros tenemos una riqueza en el subsuelo del Perú, en general en todo el territorio, pero no ha sido explorado como sí, por ejemplo, se hace en Ecuador o sí se hace en Colombia. Nosotros producimos menos de 60.000 barriles al día, tenemos que importar cerca de 135.000 barriles al día, principalmente del Ecuador, mientras que Ecuador produce medio millón de barriles al día y Colombia produce 1 millón de barriles al día. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Y qué es lo que estamos perdiendo por no hacerlo? Y por supuesto hacerlo bien, respetando las normas del medio ambiente como debe ser y teniendo una relación correcta y adecuada con las comunidades. Pero como ¿por qué debe cree ser entonces que no se... Mire, porque creo que no se ha dado la prioridad suficiente a la industria de los hidrocarburos, ¿no? Se le ha dado a otras industrias, porque creo que no ha habido una reacción inmediata de parte del Estado con relación el desplome que ha habido de los precios del petróleo ya hace algunos meses, mientras que, por ejemplo, Bolivia o Colombia o Ecuador, porque no le estoy hablando yo de los Estados Unidos o de Noruega, le estoy hablando de nuestros vecinos, sí han reaccionado inmediatamente y han dado medidas. Nosotros en el gremio, en la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, le hemos planteado al Ministerio de Energía y Minas, por escrito, de manera transparente, propuestas para enfrentar esta emergencia, porque lo peor, James, que nos podría pasar es que estas empresas se fueran del Perú.
Son empresas que vinieron de fuera para apostar, para invertir en el Perú de manera formal, porque en el petróleo no hay informalidad, como sí hay en otras industrias. Son empresas que pagan sus impuestos, que constituyen hoy día el 9% de la recaudación del impuesto a la renta de tercera categoría. Son empresas que pagan regalías que son 10 veces más altas que las regalías que paga el sector minero. Son empresas que representan una cantidad importantísima de a través del canon de los presupuestos de las regiones. En el caso de Loreto representan casi el 55% de los ingresos corrientes de la región Loreto. Y lo que ha sucedido, por ejemplo, es que entre abril y enero de este año, ¿no?, comparado con enero y abril del año pasado, los ingresos por el canon petrolero para Loreto han caído en 64.9%. Es decir, Loreto está perdiendo una serie de fondos que necesitaría para su desarrollo, ¿no?, bien utilizado, obviamente, para lo que pueda necesitar la región. Claro, pero doctora, debido a que la producción ha caído como efecto de este desplome de los precios, ¿no? Claro, pero aparte del desplome de los precios a nivel internacional, el asunto también pasa por una serie de trabas que han venido como una secuela de los malos antecedentes que se ha tenido aquí respecto a la exploración y a la explotación petrolera de las empresas que han venido trabajando aquí en el suelo loretano particularmente. Claro, pero fíjese, la modernidad en el mundo no solamente significa que hoy día usted tiene en la mano un teléfono con el que prácticamente puede hacer de todo, ¿no? O sea, es algo increíble lo que ha sucedido con la tecnología. También ha alcanzado la industria. Usted tiene razón cuando dice que, digamos, la exploración petrolera en el Perú se hizo, en el Perú y en el mundo, se hizo con una tecnología que no era la tecnología que existe hoy día, que es una tecnología limpia, que es una tecnología que permite explorar y explotar en condiciones mucho más favorables que las que se hacían. Fíjese, cuando yo estudiaba en Inglaterra, con una beca, mi padre me escribía una carta que demoraba 21 días en llegar a Inglaterra, ¿no es cierto? Hoy día yo me puedo comunicar gratis con un sobrino que vive en Inglaterra a través de mi celular. O sea, lo que le quiero decir es, eso que ha ocurrido en las comunicaciones y que cualquier joven que me esté escuchando sabe lo que estoy diciendo, ha ocurrido también en las industrias y ha ocurrido también en la industria del petróleo. Hoy día no es esa industria que lamentablemente dejó muchos pasivos ambientales hace décadas y que en realidad ha sido un error del Estado, en mi opinión, no haber hecho un inventario de todos los pasivos ambientales en el Perú, no solo en Loreto, en general en todo el Perú, y haber obligado a quienes lo dejaron a que se remedien esos pasivos ambientales. Pero lo que yo vengo a decir es que esta industria de hoy día, la industria de gas y petróleo de hoy día, es la que ha originado que países como Corea, por ejemplo, que no tiene un solo barril, no explora ni explota un solo barril de petróleo en su territorio, tenga una de las empresas públicas más importantes de petróleo del mundo, invierta en muchísimos países, entre ellos el Perú, por ejemplo. Claro. O que Noruega, con su empresa pública de Noruega de petróleo, no haya sufrido para nada la crisis internacional porque su empresa pública de petróleo lo defendió. Entonces, lo que yo quiero decirles es, hoy día se puede hacer bien, respetando las normas de medio ambiente. Las empresas son empresas globalizadas que quieren llevarse bien y que desean llevarse bien a través de sus programas de responsabilidad social con las comunidades, y la industria y la economía del Perú, como voy a probarles hoy día en este evento que vamos a tener en el Vicariato a partir de las 8:30 de la mañana, se va a beneficiar la economía del Perú en general y particularmente la de Loreto, porque es una región importante. Pero ¿no? A lo que usted manifiesta se suman también otros factores, aparte de los precedentes que ha tenido la exploración y explotación petrolera aquí en Loreto. Por ejemplo, la relación con las comunidades indígenas, que son factores que las van a tener que ser muy bien estudiados por el Estado y por las empresas. Por ejemplo, ellos están peleándola por la titularidad de sus tierras y ellos quieren pagos adicionales de las regalías que se recibe como canon petrolero, quieren aparte pagos adicionales por simplemente utilizar sus tierras, que son otros factores que vienen a potenciar más los problemas que podrían existir más adelante. ¿Cómo superar ese problema? Mire, esa es una agenda histórica de abandono
de los pueblos indígenas y en particular las comunidades de estas zonas del Perú, que durante décadas durante décadas ha incurrido el Estado peruano. O sea, nadie puede negarle a las comunidades su derecho a protestar por el abandono en lo que son sus derechos respecto de educación, de salud, de nutrición, porque eso es cierto, eso ocurre y yo lo he conocido y sé que efectivamente así sucede. Ahora, eso origina una demanda, ¿no es cierto?, por parte de los pueblos indígenas y por parte de las comunidades, que es una demanda legítima. Ahora, eso es lo que ha generado en muchos casos lo que se denominan los conflictos sociales, ¿no es cierto? A la vez, yo siempre digo, ¿no?, los conflictos sociales son también oportunidades de cambio, en la medida que no recurran a la violencia sobre las personas, a veces muertes, que eso es muy desdichado, o violación, así es, o violación de la ley. Eso es algo que no debe ocurrir, ¿no es cierto?, porque es una violación de la ley y eso no debe ocurrir. Las protestas siempre se deben dentro del marco de la ley, pero ese es el tema de los conflictos sociales. El tema de la defensa del medio ambiente, que ya le señalé, es un tema que tiene que ver con la tecnología de hoy, que es completamente diferente a la tecnología de hace 60 o 70 años que ocurrió y dejó esos lamentables pasivos que todos tenemos que lamentar, ¿no? Pero lo que yo le quiero decir es que el Perú está perdiendo una oportunidad. De hecho, ya la perdió, porque cuando el petróleo estaba a 115 o 118 dólares el barril, era el momento de aprovechar el avanzar en esta industria. ¿Para qué? No para nosotros, James, ni para usted ni para mí, para esos chicos que hoy día tienen 5 o 6 años o tienen 15 o 18 años y que mañana más adelante van a tener un Loreto diferente, con oportunidades diferentes. Entonces, esa es la razón por la que yo estoy contribuyendo, por la que he venido. Esta es la tercera ciudad en la que estoy presentando este informe. La presenté en Lima, la he presentado luego en Tumbes y ahora he venido acá a presentarla, como vine hace 1 año y medio, también a conversar de este tema con otras instituciones. Yo le percibo a usted, doctora Beatriz Merino, como una embajadora de buena voluntad de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, pero ¿han participado ustedes en algún momento activamente en este problema que se relaciona con las comunidades indígenas y las compañías petroleras, por ejemplo, que ha llegado a tal punto que incluso han tomado los campamentos? Con todo ese momento nos dice que ha bajado la producción petrolera por los precios internacionales, pero también ha bajado la producción petrolera por la toma de campamentos petroleros por meses. No se ha producido absolutamente nada. Señor Boisebel, yo quiero decirle una cosa. Deben haber pocas personas en el Perú que conozcan mejor el tema de los conflictos sociales que yo, y no estoy tratando de ser arrogante. Yo he dedicado 5 años de mi vida, 5 años de mi vida, a estar al frente de una institución que precisamente diseñé y empoderé para ocuparse de los conflictos sociales, como es la Defensoría del Pueblo. Cuando nadie en el Perú veía el tema de los conflictos sociales como algo que era importante, en ese momento yo viajé por todo el Perú, me di cuenta de lo que iba a pasar y creé la adjuntía de los conflictos sociales, que está a cargo del doctor Rolando Luque hasta el día de hoy, ¿no? Y que ahora es una de las instituciones más respetadas en el Perú y en el extranjero para atender este tema. Yo le puedo decir, no solamente he estado en conflictos, he estado en el medio de los conflictos, ¿ya? En el medio de los conflictos, pero ese no es el tema. O sea, el tema, en mi opinión, es que el Perú tiene que entender, en general, que esta es una industria importante. Ahora, que lo que se hizo mal no se debe repetir, que lo que se hizo mal se debe corregir, pero que tenemos que entender que esta es una industria que le aporta al Perú, una bien hecha, respetando el medio ambiente y respetando a las comunidades, le aporta lo que muy pocas otras industrias le aportan a la economía del Perú y por ende al desarrollo, no solo de Loreto, sino en general de todo el país. Ahora, usted me contestará, oiga, pero fíjese que hace 40 años que nosotros tenemos canon, pero entonces ese canon se va en corrupción. Ah, bueno, pero ese es otro problema, ¿no es cierto? O sea, el problema es de que entonces no debemos tener instituciones corruptas a ningún nivel de gobierno. Tenemos el gobierno nacional, tenemos el gobierno regional y tenemos los gobiernos locales. Y cuando el círculo virtuoso de la economía se da, es cuando se paga el canon, se pagan los impuestos y ese dinero llega al ciudadano, particularmente al más pobre, ¿no? No solamente a las comunidades
comunidades, sino en general a las personas de más necesidades, y llega correctamente a través de ¿qué? A través de carreteras, a través de postas, a través de buenos colegios, a través de buena educación. ¿Eso está ocurriendo? No, pues no está ocurriendo, por eso es que la gente se queja, claro. ¿no? Yo le pongo el ejemplo de Cajamarca. Cajamarca hace más de 50 años que tiene minería moderna, y cada vez, en lugar de ser menos pobre, es más pobre. Entonces, lo que usted me dice, o lo que yo escucho acá en Loreto, es algo que ocurre también en otras regiones. ¿Eso está bien? No, no está bien. ¿Tenemos que resignarnos? No. No nos podemos resignar. O sea, lo que tenemos que hacer es seguir luchando por lo que está bien. Si yo no pensara que esta industria es importante para el Perú, créame, no le estaría dedicando todo este tiempo, claro, sino que yo creo que tiene que difundirse por qué es buena y por qué, bien hecha, es una riqueza que el Perú está dejando de beneficiar, se está dejando de beneficiar. Pero aquí en Loreto no creo que sea muy difícil sensibilizar sobre las bondades de la explotación petrolera, porque ha dado mucho trabajo, ha dado mucho dinero en regalías y también mucha infraestructura, aparte de lo que pueden haberse robado los que han estado en algún momento en el poder. Pero aquí también existe una especie de contradicciones que chocan frecuentemente. Por ejemplo, en Tía María usted escucha, dice, no a la minería, sí a la agricultura. Aquí resulta que las dos cosas a veces se oponen por quienes quieren oponerse. Dicen no a la explotación petrolera con empresas que contaminen el ambiente y no a la agroindustria. Entonces hay un cuello de botella acá que no permite realmente ver, clarificando mejor a la industria petrolera, si es que no hay realmente un componente adicional de llevar adelante la agroindustria. Comparan, por ejemplo, Tarapoto con Iquitos, ¿no? Mire cómo Tarapoto ha crecido, claro, porque en Tarapoto nadie se ha opuesto a la agricultura del café, a la agricultura de la palma aceitera, a la agricultura del cacao, grandes productores. Aquí a la empresa del cacao, a la empresa de la palma aceitera, simplemente no le dejan tranquilo, no le pueden permitir salir adelante, y en ese plan estamos fundidos, doctora Beatriz Merín. Bueno, quizás no solo en Loreto, sino en mucho, pero por eso estamos acá, pues, y por eso seguimos en la batalla, usted desde su importante radio y yo desde donde me toca estar. Mire, yo le voy a decir una cosa, lo que usted ha señalado efectivamente es muy importante, y es importante que se diga que eso es una falsa dicotomía. O sea, uno no tiene que escoger entre petróleo o agricultura, entre minería o agricultura, entre construcción o agricultura. No es así, pueden darse las dos, eso se denomina el ordenamiento territorial. Yo tuve la oportunidad el año pasado de visitar una de las zonas petroleras más importantes en los Estados Unidos, en Houston, en la región de Houston, y hay una zona que se llama Galveston, ¿no?, donde yo me quedé absolutamente impresionada. Mira, conviven la pesquería, la agricultura, el turismo, la gastronomía, los restaurantes y el petróleo. Entonces uno está, como estamos usted y yo en esta cabina telefónica, y uno voltea y está viendo ahí como a 300 metros están explorando petróleo, y voltea para el lado de allá y está viendo los campos sembrados, y uno voltea hacia atrás y está viendo los hoteles. Ese es el donde va que debería sobrevivir. Exacto. Entonces lo que yo creo es que este Perú moderno, este Perú de la gente joven que quiere vivir un Perú diferente, ¿no?, es un Perú que tiene que modernizarse también en esto. Y yo lo que le vengo a decir a Loreto es lo que ya he dicho en Lima y lo que ya he dicho en Tumbes. Esta es una industria importante, es una industria a la que hay que prestarle atención, es una industria a la que hay que reaccionar con medidas de emergencia ahora que hay una situación de crisis por el tema del precio internacional, y es una industria por la que hay que apostar en el Perú, ¿no? Y yo estoy segura que si se apuesta bien, si las empresas que vienen como debe ser, respetan a los pueblos indígenas, respetan la consulta previa, respetan la defensa del medio ambiente y a la vez exploran en condiciones técnicamente modernas, y además hay instituciones del Estado que hacen que ese canon, ese sobrecanon, esos impuestos lleguen a los más necesitados, estamos pues en un círculo virtuoso. Doctora Beatriz Merín, ¿usted cree, por ejemplo,
de que si los precios del petróleo suben a nivel internacional, lo cual es muy difícil, porque de por medio está el esquisto, que ahora se está produciendo mucho en los Estados Unidos. ¿Usted cree que si no suben realmente los precios del petróleo, podría realmente volverse a explorar y a explotar petróleo aquí en la selva como antes? Porque ahora porque hay una restricción, no sé, le habrán contado a usted lo que está pasando acá. Hay despidos de trabajadores, no se está explorando, no se está explotando. Así es. No, yo lo sé muy bien porque he conversado con los gerentes y es pues una situación dramática, ¿no? Sí. Porque los presupuestos se les han recortado a ellos en menos de la mitad. O sea, el ingreso es como el ingreso que tenían estas industrias como de la venta de su producto, que en este caso era el barril de petróleo. Claro. Antes les daban $115 y ahora les dan pues menos de 60, ¿no? Sí. Entonces, esa es la realidad. Entonces están despidiendo masivamente personal, o sea, ¿qué es lo que uno hace cuando eso le ocurre? Uno abarata sus costos. Ahora, el precio del petróleo está alrededor de los $60, creo, y algunas personas sostienen que andará alrededor de los $70 en los próximos 2 o 3. $54 está de acuerdo. ¿Hoy día? Que usted... Sí, bueno, sí. 50, va subiendo y bajando, ¿no? Pero en los alrededores del 60. Bueno, entonces lo que yo le quiero decir es qué es lo que han hecho otros países. O sea, han hecho más competitivo, o sea, han hecho de que, por ejemplo, bajen los costos, ¿no? Los costos de exploración, los costos de producción. Si en el Perú no se explora, no se va a encontrar petróleo. Punto. De cada 8 o 9 pozos que se exploran, se encuentra agua en 7 de ellos y en 1 gas o petróleo. Hay algunos, ¿no?, que han devenido en agua. ¿Cuántos se están explorando ahora nuevos? Ninguno. ¿Por qué? Porque todo se ha parado con este precio del petróleo. Claro. Y lo más dramático, señor Boiseville, que nos podría ocurrir es que se vayan estas empresas. Porque para regresar les va a tomar 10 o 15 años en regresar. Entonces, esta cruzada en la que yo estoy difundiendo este informe y hablando con sinceridad, como siempre hago con los ciudadanos de mi país, es porque creo que tenemos que evitar que eso ocurra, evitar que esta crisis haga que otra vez se desarticule la industria de los hidrocarburos en el Perú y empecemos de cero, ¿no? Yo creo que tenemos que colaborar a que la industria resista a este temporal de precios, ¿no? Y que espere, porque es una industria cíclica, a que el precio se recupere para que podamos... Pero mientras tanto, este es el momento de corregir las cosas. Este es el momento, por ejemplo, de crear un viceministerio de los hidrocarburos. No es posible que haya más de 20 viceministros en el Perú y ni uno solo sepa de hidrocarburos, ni uno. O sea, tenemos viceministro de todo menos de hidrocarburos. Pero seguramente, o sea, ¿qué es esto? ¿No nos damos cuenta de lo que está ocurriendo, por ejemplo, ahí en la puntita del Perú, como decimos, en el norte mismo del Perú? Y es lo relacionado a lo siguiente. Por ejemplo, Rafael Correa, al perder su ofrecimiento de cambiar realmente la defensa del ecosistema por el petróleo, finalmente se decidió explotar en Yasuní, que compartimos con el Ecuador, unos tremendos pozos de petróleo. Pero sin embargo, aquí en el Perú, de repente, porque no dice viceministerio, nadie se ha preocupado de hacer exploración precisamente ahí en ese valle del Yasuní para ver si efectivamente hay petróleo o no. Exacto. Bueno, esa es la razón por la que estoy acá. Reitero mi invitación a través de su muy importante programa, señor Boiseville, el día de hoy a partir de las 8:30 en el local del Vicariato, ahí en Putumayo, en la cuadra 3, para que vengan ojalá los estudiantes, los periodistas, las personas interesadas. 8:30 8:30 y ahí los espero, ahí voy a estar. Correcto, muchísimas gracias. Gracias por a estar ustedes. con nosotros también aquí en Iquitos Radio y realmente vuelva pronto. Ojalá. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias. Siempre lo hago, además, siempre lo hago. Muchas gracias. Muchísimas gracias.